nuestro Padre Dios. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora con toda nuestra fuerza vamos a leer Mateo 22, 14, con todo nuestro corazón. ¿Qué dice? Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Hagamos una palabra de oración y que sea nuestro Dios ministrando nuestros corazones. Padre bueno, en esta hermosa reunión suplicamos que tu palabra, tu instrucción sea enviada a nuestras vidas, sea enviado, Señor, a nuestros corazones, y que podamos poner por obra el consejo que tú nos das. Abre nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro entendimiento, que podamos, mi Dios, valorar el consejo que tú nos das y llevarlo a la práctica. Tenemos clara convicción que tu palabra, al llegar a nuestra mente y corazón, hará la obra de transformación. Gracias te damos, amado Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Pidámosle al Señor las virtudes que requiere y necesita nuestra alma. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén. Celébrelo. Gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Nos encontramos ante una declaración muy importante, una declaración que debemos nosotros de valorar, revisar, reflexionar en nuestra vida cotidiana, ver cómo nos estamos conduciendo, hacer una revisión de qué senda estamos tomando, qué conducta estamos desarrollando en nuestra vida. Estamos en un tiempo, amado pueblo de Dios, donde debemos de vivir constantemente revisando nuestra vida, nuestro corazón, revisando nuestro proceder ante la presencia de Dios. Muchas veces el pueblo llega a tener cierta confianza o cierto confort en su vida, pensando que tiene muchos años en el Evangelio. Hay personas que tú les preguntas y le dices: ¿cuántos años tiene usted de conocer al Señor? Unos te dirán: tengo 20, 30 años, 40 años, y eso como que le da cierto sentido de
orgullo, cierto sentido de una autoconfianza, y el caminar en la obra de Dios, amado pueblo, amada congregación, debe uno de hacer conciencia que si uno descuida nuestra conexión y nuestra disciplina ante el Señor, todos esos años que tú tienes registrados como estancia en el Evangelio se pueden perder. Diariamente tenemos que hacer una revisión cada vez que nos levantamos y cada vez que llegamos a nuestra cama. Tenemos que revisar, tenemos que reflexionar, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, no autocomplacernos, autoengañarnos, no llegar al pensamiento de yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien. Y ese tipo de pensamientos llegan muchas veces a afectar nuestra alma y vivir como si estamos bien, cuando estamos en un tiempo en donde la preparación debe de ser cada día más manifiesta por los tiempos que estamos viviendo. Vemos en este relato cómo el Señor manifiesta que hay dos sendas, una senda angosta, una senda ancha. Hay dos puertas, puerta ancha y puerta estrecha. También hay dos destinos, está la perdición y está la vida. Vemos entonces también dos resultados de cuánta gente le gusta la vida y cuánta gente le gusta la perdición. Vemos que son más los que caminan por el sendero de la perdición y son pocos los que caminan por el sendero de la vida. Son más las personas que se conducen de manera imprudente y son menos las personas que buscan y anhelan la sabiduría de Dios. En este mismo capítulo encontrará usted también cómo hay dos tipos de fundamentos: el fundamento roca, el fundamento arena. Mirará cómo tanto el hombre y la mujer que han construido su casa, ya sea en la roca o ya sea en la arena, tendrán pruebas de vientos impetuosos, tendrán pruebas de ríos que golpearán la casa. Y ahí vemos dos resultados también. También en este capítulo encontramos cómo el Señor menciona que en los tiempos finales habrá una serie de voces de ministros, de gente que conoció a Dios, que le dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero vemos cómo la respuesta divina les responderá y les dirá: no los conozco, hacedores de maldad. Y todo ello nos debe de traer a nosotros una reflexión y revisar: ¿estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿Nuestra vida está siendo grata delante del Creador? ¿Nuestra vida está siendo
una fragancia agradable delante de nuestro Dios con nuestras acciones. Entonces, cuando vemos cómo el Señor en este libro de Mateo nos hace que reflexionemos y que tomemos una decisión, porque usted se dará cuenta cómo desde el primer libro llamado Génesis hay dos conductas que se hacen presentes. Hay dos conductas que se hacen manifiestas en esta tierra. Una de ellas es la conducta Esaú y la otra es la conducta Jacob. Y vemos cómo desde el vientre de mamá estos dos hijos, estos dos niños se peleaban entre sí. Tenían una lucha interna. Tenían un movimiento de sobresalir. Tenían un movimiento de ver quién era más. Y ahí en ese capítulo 25, versículo 25 y 26, recuerde que el idioma hebreo tiene mucha riqueza en cuanto a su escritura y en cuanto a su interpretación. Dice que al nombre de Esaú lo llamaron Esaú, Vayicreu, así está escrito en el hebreo, Vayicreu. Llamaron, y llamaron es en forma plural. Lo que significa es que muchos se conducirían con esa actitud. Muchos caminarían desarrollando ese estilo de vida, tipo Esaú. Muchos estarían queriendo imitar a Esaú en su comportamiento, en su conducta, en su manera de ser. Y vemos también, por otro lado, cuando se le coloca el nombre a Jacob, en el versículo 26, aparece la palabra Vayicra, y llamó a Jacob. Hay una diferencia aquí, Vayicreu y Vayicra. Y la diferencia lo hace una letra, la letra Vav, la letra que manifiesta la dimensión de la tierra. Entonces, cuando vemos estas dos palabras, Vayicreu y Vayicra, Vayicra le llamaron así a Jacob, hablando de manera singular, nos enseña que son pocas las personas que quieren desarrollar la disciplina de Jacob, y son muchas las personas que tratan de seguir el camino de Esaú. Cuando uno revisa lo que dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Hebreos, cómo Dios desechó a Esaú por profano, lo desechó porque menospreció la primogenitura, menospreció lo que Dios le había dado por derecho a él. Y entonces vemos cómo esa palabra nos enseña a que nosotros revisemos en nuestro ser interno que estas malas cualidades no estén operando en nosotros.
Voy a mencionar algunas dentro de un listado muy grande de lo que representa el ser un profano delante del Señor. El ser alguien que no pone en primer lugar las cosas de Dios. Fíjese que al estar viendo, hermanos, un reportaje en Estados Unidos, hicieron un estudio. Fíjese lo siguiente: 50 millones de personas tienen problemas mentales. Y mucha gente está más preocupada por el virus que por tener bien su cerebro y su corazón. Se escandalizan más por un virus que por tener bien sus pensamientos. Mucha gente necesita ir al psicólogo, ir al psiquiatra, porque está dañado su cerebro. Y todo es por seguir, todo es por ser discípulo de Esaú. Esaú llegó a decir: ¿para qué me sirve la primogenitura? ¿Para qué? Yo quiero ese guiso rojo. A mí me interesa más los alimentos, la ropa, el vestuario. Me interesa más las cosas externas. Y eso hace que entonces la persona se vuelva profana delante del Creador. Voy a mencionar algunas terribles referencias de lo que es ser un profano delante del Señor. Una persona profana es figura del anticristo. Se convierte en un astuto, un engañador, un arrogante, un despiadado, un jactancioso, un cruel, soberbio, traicionero, asesino, déspota, dominante, manipulador, controlador. Y si pudiéramos sacar una serie de cosas terribles, eso representa ser una persona que menosprecia las cosas que son de Dios. Y vemos cómo entonces desde el libro primero nos deja ver el Señor cómo son muchas más las personas que se conducen así, que seguir las huellas y los pasos, por ejemplo, de Jacob, un hombre que luchaba por la bendición, anhelaba la bendición, y un hombre que estuvo dispuesto inclusive a comprar la primogenitura, porque no se la robó a su hermano, él pagó el precio de la primogenitura. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando vemos, amados hermanos, amado pueblo de Dios, este comportamiento viene desde mucho tiempo atrás. Y usted puede ver en las Sagradas Escrituras una gran cantidad de ejemplos de personas que le fueron fiel a Dios, buscaron a Dios, y personas que se dejaron llevar por este tipo de conductas. Y podemos encontrar que hay sacerdotes que se condujeron así, hay reyes que se condujeron así, hay profetas que también se condujeron así, hubieron jueces que también se convirtieron así. Si nos vamos al plano ya ministerial,
Vemos apóstoles que se convirtieron en ese tipo de personas. ¿Qué nos enseña el Señor con esto? A que revisemos la senda por la cual nos conducimos, a que revisemos nuestro carácter, a que revisemos, y esto no es para que usted esté, como tenemos los ojos por delante, que no esté usted revisando y supervisando a los hermanos, porque eso no es sano. Es una revisión personal. Porque por mucho tiempo, por muchos años, mucha gente se convirtió en inspectores, en supervisores, en observadores de la conducta de los demás, y su propia persona no la revisaban. Su propia persona no le ponían atención. Y el Señor nos enseña que de manera personal nosotros debemos de ser sinceros en revisar qué senda estamos tomando, la senda de los muchos o la senda de los pocos. Porque nos habla la Escritura que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Nos habla la Escritura que muchos caminan por el sendero que lleva a la perdición y pocos son los que caminan por el sendero que nos lleva a la vida. Entonces, cuando nos vamos al último libro, mire, ya vimos el libro primero, Génesis, vemos cómo desde ahí viene una enseñanza de cómo la gente se va sobre la conducta equívoca, la conducta negativa. Pero al final de los tiempos, en Apocalipsis 17:13, al final de el periodo en donde se termina este tiempo, dice el libro de Apocalipsis que también aparecerán al final de los días los dos comportamientos nuevamente: el comportamiento cordero y el comportamiento bestia. Y llama la atención cómo las naciones, usted puede leer en el contexto de ese capítulo 17, cómo las naciones, la gente poderosa, la gente que liderea a las naciones, dice que le entregarán ese poder, esos recursos, esa influencia, se le entregarán a la bestia, o sea, al anticristo. Pero llama la atención como en este versículo 13 dice que todos ellos tienen un mismo propósito: rendirle honor a esa estructura maligna. Todos tienen esa misma visión: rendirse ante la astucia, ante el engaño, ante la arrogancia, ante las actitudes negativas, la traición, la crueldad, la soberbia. Porque eso es lo que es el anticristo, eso es lo que es Esaú. Dice que entregarán su poder a la gran bestia, o a la autoridad de la bestia. Y todos ellos se reúnen, todos ellos tienen un mismo propósito de unirse para pelear en contra del Cordero. Y aquí me llama la atención porque la Escritura no refleja, no escribe la palabra león de la tribu de Judá.
como si fuera un pleito entre bestias. No, está mencionando la palabra cordero. Dice, estos pelearán contra el cordero. Cuando habla de estos es todos los seguidores del anticristo, todos los seguidores de la bestia, todos los que se conducen con ese comportamiento de profanos. Dice que querrán pelear contra el cordero. ¿Y qué sucede en esa confrontación? ¿Qué dice ahí? ¿Qué hace el cordero con esa bestia? ¿Quién es el cordero? Nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde se va a echar de ver. Al final de los tiempos, y ese es también uno de los mensajes que nosotros debemos de tener presente. Al final de tu existencia se va a echar de ver a quién seguiste, al cordero o a la bestia. Al final de la existencia de tus días en esta tierra se va a echar de ver si vienen ángeles por ti y te lleven a la presencia de Dios, o serás conducido. Cancelamos, eso no es para nosotros. Pero esto debe de traer a nuestra vida una revisión. Dice que la bestia y todos los reyes, los poderosos, los grandes, los pequeños, tienen un mismo propósito de entregarle su poder a la bestia, y estos pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Llamados, escogidos y fieles. No te pone en primer lugar llamados, después viene el siguiente escalón, que es escogidos, y el tercero, que es fieles. Mucha gente se ha quedado en el primer escalón de el llamado, pero tenemos que avanzar al escalón del escogimiento, porque ya hay una determinación. Pase lo que pase, yo quiero estar con Dios. Y número 3, la manifestación de la fidelidad. Ser un Neemán, un hombre fiel, una mujer fiel. Entonces note cómo al principio de la escritura, Génesis, nos enseña que muchos son los que siguen la conducta Esaú y pocos la conducta Jacob. El Señor Jesús nos enseña que son muchos los que caminan en el sendero de la perdición y pocos los que caminan en el sendero de la vida. Y al final de los tiempos, la Escritura termina diciéndonos: los reyes, los reinados, los poderosos, los grandes y pequeños, hacen sus reuniones, hacen sus negociaciones para entregarle el poder a la bestia, para que esa estructura diabólica, el Señor la reprenda, que registra el capítulo 13 de Apocalipsis. Dice que Satanás le entregará también el poder a él. Entonces será un personaje con un respaldo diabólico. Y el pensamiento humano dirá: oh,
¿quién va a poder contra este? Pues el Cordero los vencerá. Y los que estamos con Él, también seremos más que vencedores. Porque los que estamos con Él somos llamados, escogidos y fieles. ¿Sí quedó claro? El profeta Abdías, una ocasión, hablando, inspirado por Dios, por el Espíritu de Dios, trajo una revelación. Si no mal recuerdo es Abdías 1:18, si no mal recuerdo, si no me corrigen ahorita, en donde dice que Esaú, su trabajo, su esfuerzo, sus actividades son comparadas con la paja, con rastrojo. Y las actividades de Jacob son comparadas con el fuego. Entonces, note usted que si coloca usted en una confrontación la paja con el fuego, ¿quién sale victorioso? ¿Quién vence a quién? El fuego consume a la paja o al rastrojo. Otra traducción dice que se estopa las acciones de Jacob, de Esaú. Entonces note que ya nada más por sentido común, ¿a qué le vas a dar mayor atención? ¿A la conducta de Jacob o a la conducta de Esaú? Entonces vemos cómo el Señor nos enseña, amado pueblo de Dios, a tomar decisiones correctas. ¿A dónde va Chente? ¿A dónde va toda la gente? Porque la gente dice esto, tiene razón. No, usted tiene que ir al libro sagrado que lo va a guiar, lo va a orientar para que tome decisiones correctas. Ahora, vemos cómo el Señor nos explica en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos explica que en la tierra Dios levantó un hombre llamado Moisés y manifiesta que ese hombre fue fiel como siervo, porque se le ordenó. En varias ocasiones encontrará usted en el libro de Éxodo el término harás conforme al diseño, harás conforme al diseño. O sea que Dios le dio un plano y le dijo, tú vas a construir el tabernáculo conforme al diseño, harás conforme está escrito, harás conforme al modelo. Y dice esta carta a los Hebreos, dice que Moisés fue fiel como siervo. Pero entonces viene nuestro Señor Jesucristo y Él fue fiel como hijo en toda la casa de Dios. Entonces, todo el diseño que se convirtió en una sombra que hizo Moisés, viene nuestro Señor Jesucristo y dice, eso que ustedes vieron de manera literal en la tierra, ahora ustedes ya no son un tabernáculo hecha por manos humanas, sino que ahora ustedes son el tabernáculo, ahora ustedes son la casa de Dios, ahora ustedes son el santuario en donde la presencia divina se manifiesta.
Ahora ustedes tienen la presencia de Dios dentro de ustedes. Entonces note qué poderoso es el hombre cuando tiene a Dios en sus entrañas. Note qué poder Dios le ha dado al hombre para convertirlo en casa de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces dice que mi Señor Jesucristo fue fiel como hijo, Moisés fue fiel como siervo. Absorbamos ambas fidelidades. Diga, quiero ser fiel como siervo y fiel como hijo. Ahora, esa fidelidad no es solo por un tiempecito. La fidelidad hacia el servicio y hacia la conexión con Dios dice que debe de ser debe de tener una comprensión de retención de esa enseñanza en nuestra vida hasta que aparezca nuestro Señor. Dice, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Entonces, note que usted es una casa de Dios, un santuario. Usted es portador de la gloria de Dios. Por lo tanto, no debe de permitir que en su interior ingresen actitudes de Esaú. Usted es un hombre fiel. Nadie dijo amén. Usted es una mujer fiel. Y debe de retener esa confianza, debe de retener esa disciplina hasta que venga nuestro Señor. No se comporte usted como un Esaú en su casa y un Jacob en la casa de Dios, porque eso no le va a funcionar en la vida. No ande jugando a la doble personalidad. Soy Jacob y Esaú, porque eso lo va a llevar a la perdición. ¿Está escuchando? Tenemos que ser personas que se note, que se vea nuestra perseverancia en la lucha por la bendición. Yo no quiero perder la bendición. Dios ya nos bendijo, claro que sí, ya estamos bendecidos. Pero si yo descuido una salvación tan grande, entonces pierdo bendición, pierdo fuerza, pierdo gloria, pierdo presencia de Dios. Y por eso tenemos, amado pueblo de Dios, grandes ejemplos en las Escrituras de eventos, tiempos, personajes que por el descuido de su persona la presencia se alejó de ellos, porque Dios es santo. No sé si está quedando claro esto. No permitamos que Esaú se magnifique en nosotros. No, hijos, no. Tenemos que ser personas que se note el esfuerzo, la perseverancia en buscar más de Dios, en ser personas que magnifican la presencia de Dios, haciendo lo que me corresponde en esta tierra, haciendo mi trabajo, haciendo mis tareas, sí, claro, pero siempre reconociendo que el que abre los cielos y el que da el poder para hacer las riquezas es el alto mando del cielo, nuestro Padre, el creador del universo. Nuestro Señor Jesucristo, una ocasión hizo la pregunta a todos aquellos oyentes, tanto discípulos como fariseos y personas que estaban en esa conferencia.
E hizo una pregunta y dijo: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es una persona fiel? ¿Quién es una persona que es prudente? Y dice el versículo 46: dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Entonces, ¿quién es un hombre fiel? El que cumple con sus deberes, el que cumple con sus tareas que le corresponden en la tierra, el que cumple con sus actividades que se les encomienda, el que cumple como hombre, como mujer, en lo que se le ha encargado. Te han encargado a tus hijos, estórbales si no están haciendo las cosas bien. No los aplaudas. Ay, es que es mi chiquito. Ay, ay. No, repréndelos, porque te van a pedir cuentas. Si ese esposo que tienes no está buscando de Dios, invítale. Invítale. ¿Qué te está pasando? Ya no estoy viendo que estés buscando a Dios. ¿Quieres que las cosas salgan mal en la casa? Si ves que esa mujer no tiene ese anhelo de orar, invítalo, hermano. Invita a tu esposa a orar, a leer la palabra. Motívense, porque estamos en tiempos muy peligrosos, en donde la bestia querrá introducirse a los hogares de una manera astuta, porque es astuto, Dios lo reprenda. No llega aparatosamente así como bestia, no, entra sutilmente, entra astutamente y engaña a los que están en casa. Otra traducción dice: cumpliendo así con su obligación, lo encuentre ocupado en este trabajo, lo encuentre trabajando así. Si el Señor dice que tú ahora eres una casa de Dios, si el Señor en su palabra dice que tú eres un santuario que porta la presencia de Dios, si el Señor dice que tú estás siendo receptor de las bendiciones de Dios, ¿cómo está el servicio interno? ¿Cómo están las cualidades o las virtudes que Dios da para que tú las desarrolles? No podemos decir yo soy templo del Espíritu de Dios y dejando entrar terribles conductas desagradables. ¿Cuántos saben que la pereza es un espíritu maligno? ¿Y por qué la apapachan muchos? Porque muchas veces se condena y se magnifica un pecado mayor, pero no se condena el pecado de la pereza. Y ser perezoso es estar cargando un espíritu maligno en nuestra vida. Cuando una persona manifiesta responsabilidad en lo que se le ha encargado, trabaja, cumple con sus deberes, con sus obligaciones. El siguiente versículo menciona y dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. En verdad os digo que le encomendará el gobierno de toda su hacienda. Fíjese, sobre todos sus bienes, el gobierno de toda su hacienda, al cuidado de lo que tiene. Le hará administrador
le encomendará sus posesiones. Fíjese, vale la pena desarrollar la fidelidad. Vamos, levante su mano y diga con toda su fuerza: Señor, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero ser un buen administrador, quiero gobernar bien, quiero cuidar con excelencia todo lo que tú me encomiendes. ¿Sí quedó claro? Entonces, amado pueblo de Dios, bueno es reflexionar si estamos en el camino de la vida desarrollando la fidelidad, porque los que están con el Cordero son llamados, escogidos y fieles. Y al inicio leímos en Mateo 22, dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pues hay que tener cuidado con esto. Voy terminando. ¿En dónde tenemos nosotros que manifestar fidelidad? En todas las áreas que se nos han encomendado. Yo aquí traigo un listado de las cosas que Dios quiere que prestemos atención, de las cosas que Dios quiere que aprendamos a ser buenos administradores. Porque anhelo con todo mi corazón que la presencia de Dios no se aparte de nuestra vida. Usted es casa de Dios, pero también una puerta del cielo. Y una casa de Dios, si algo se debe de evidenciar, es el amor por la palabra de Dios. En una casa de Dios se tiene que evidenciar la oración. En una casa de Dios se debe de evidenciar el ministerio, o sea, el servicio. Que haya esa degustación en servirle a Dios. Desechemos de nuestro corazón la actitud tipo Jonás cuando se te pide hacer algo. ¿Y por qué lo voy a hacer? Y la gente trata de huir. Si eres una casa de Dios, también se debe de evidenciar la obediencia a la palabra, lectura de la palabra, enseñanza de la palabra. Si eres una casa de Dios, se debe de oír la voz de Dios, aprender a escuchar y a obedecer la instrucción que Dios da. Si eres una casa de Dios, también debes de aprender a administrar los recursos que Dios te da. No vayas a permitir que el espíritu de robo entre a tus entrañas. Tienes que ser fiel con los recursos que Dios te da. Si eres una casa de Dios, no estés jugando con la posición que Dios te ha dado. El Señor claramente dijo que el que pone la mano en el arado no debe de mirar para atrás. Debe de tener su objetivo en lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en el autor y en el máximo exponente de la fe. Mi Señor vino a la tierra, cumplió su trabajo como buen administrador, por eso se le consideró fiel en toda la casa de Dios. Y entonces vemos cómo el Señor ascendió a los cielos. Y ese es
el destino de los hombres fieles. Porque el día en que se toca el shofar, los hombres que están con el Señor, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Pero también dice la Escritura que hay un gran número de personas que se quedaron a la gran tribulación. Hay un gran número de personas que no se podía contar, dice. Y el ángel le preguntó al apóstol Juan, le dijo: observa esa multitud, ¿quiénes son y de dónde han venido? Entonces el apóstol responde y dice: Señor, no lo sé. Dice: estos han venido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la gran tribulación con la sangre del Cordero. Muchos se quedaron, pocos se fueron. Amado pueblo de Dios, es necesario que como iglesia, como pueblo, desarrollemos en nuestra vida la fidelidad a Dios. ¿Sí quedó claro? Entonces, nuestro Señor, a los que son fieles, les dirá: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Esto me habla entonces que si nosotros trabajamos la disciplina de la fidelidad, se hace una apertura de expansión, porque habla ahí sobre mucho. Eso me habla de expansión, eso me habla de crecimiento, eso me habla de abundancia, eso me habla de una libertad. Pero cuando la persona no manifiesta fidelidad, su vida entra en una estrechez, entra en una angostura, su vida entra en una opresión, en una escasez. Pero cuando la persona manifiesta fidelidad, la calificación desde el cielo le dicen a uno: bien, siervo bueno y fiel. Vamos, que su espíritu le hable a su alma y dígale: bien, siervo bueno y fiel. Dice: sobre mucho te pondré. Pero no nada más tiene que ver con expansión, crecimiento, desarrollo, superación, libertad, sobreabundancia, sino que también tiene que ver con la alegría. La fidelidad produce alegría, satisfacción, regocijo. Entonces, hoy el Señor nos ha traído esta palabra para que cuidemos en nuestra vida todo aquello que se nos ha puesto en las manos. Dios te ha puesto muchas cosas en las manos y probablemente muchas de ellas ya las descuidaste o ya se te fueron de las manos. Quizás ya las perdiste. Pero Dios es un Dios de misericordia, que cuando
uno, por una mala decisión, se equivoca y comete errores. El rey David lo experimentó porque tuvo antes de él un ejemplo, el rey Saúl, que no manifestó obediencia y fidelidad al Creador y terminó perdiendo el reinado y fue desechado. Y David, siendo un hombre, dice la Escritura, que conforme al corazón de Dios, por un descuido también se equivocó y comenzó a perder el gozo, y su cuerpo se llenó de dolores, sus huesos se consumían dentro de sí. Comenzó a sentir la separación de su vida con el Creador. Pero Dios es misericordioso, porque Dios envió un mensajero y le habló de una parábola. Y al que es listo, al que es entendido, a señas, hijos. No tiene que estarle diciendo, órale, échale ganas y vámonos. No. Con un mensaje que le llevaron, ¿sabe qué hizo David? Se postró delante de su Creador y le dijo: ten piedad de mí, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y le dice y le ruega a su Creador: no me eches de delante de tu presencia y no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía que perder la presencia de Dios era vivir en el vacío, en el desorden, en la soledad. Dice: no me eches, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque, hermanos, cuando el Espíritu de Dios se aparta de una persona, entonces vienen espíritus contrarios. Eso lo dice el libro primero de Samuel, su capítulo 15. Dice: y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y vino un espíritu malo. Le dice: no me eches de delante de tu presencia, no quites, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y luego le pide: vuélveme el gozo de tu salvación. Yo no quiero vivir en la tristeza, yo no quiero vivir en la soledad, yo no quiero vivir en la amargura, yo no quiero vivir lleno de enfermedades. Yo no quiero vivir así. Porque cuando somos fieles a la casa de Dios, su presencia entra al corazón de la persona. Su presencia cubre, su presencia protege, su presencia te rodea, su presencia te ilumina, su presencia te sana, su presencia te vivifica. Y le dice: Señor, en pecado fui concebido, fui engendrado con contaminación de maldad, pero tú eres un Dios recto, que cuando uno se sincera, un corazón, dice, contrito y humillado, Dios no lo desprecia.
Cada uno de nosotros tenemos una conciencia, hijos, y sabemos cómo estamos conduciéndonos. No debemos de estarnos engañando. Dios conoce cómo estás viviendo. Pero si algo quiere nuestro Padre Dios por la palabra que hoy nos ha enviado, quiere ver hijos que sean siervos buenos y fieles. Un esposo bueno y fiel. Una esposa buena y fiel. Trabajadores buenos, fieles. Colaboradores buenos y fieles. Ciudadanos buenos, fieles. Hijos buenos y fieles. ¿Qué le sucede a los fieles? Dice que viene la calificación del Padre. Bien, le dice, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pongo. Cuando el Señor te comience a abrir la puerta de la abundancia, de la prosperidad, de la riqueza, no vayas a ser insensato. Ya tengo muchas actividades, ya no puedo congregarme. No, síguele siendo fiel, porque Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a dejar. Dice, sobre mucho te pondré, pero también entras a una dimensión de gozo, de alegría. Puedes tener muchos recursos, y a lo mejor tienes tus frijolitos y tus tostaditas nada más, pero lo degustas. Estás con la esposa alegre, no hay con tu corte de carne y tu buen manjar, y tu esposa casi te lo avientas y traga, órale, porque estás peleado. ¿De qué sirve eso? Pero cuando hay armonía, cuando está la paz, cuando está el Espíritu de Dios, cuando está la presencia de Dios, cuando está su palabra en nuestros corazones, oh, se abre un portal, se abre una atmósfera, se abre una dimensión de luz y gloria. Y eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Dios te quiere ver bien. ¿Te has equivocado? Haz lo que hizo el rey David. Postra delante del Creador y Señor, he pecado. He dejado perder mucho de mi tiempo. Se me han ido oportunidades que tú me has dado. Mirarás como Dios es rico en misericordia. Extenderá su mano, te dará el beso, el abrazo, y dirá: pronto, vístanlo, póngale el anillo, póngale sandalias, échenle perfume porque huele feo, y hagamos fiesta. Siempre que está uno en la presencia de Dios, siempre el corazón se regocija, siempre su presencia trae alegría, siempre su presencia trae regocijo, trae gozo. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Hay gozo en la casa del Señor, delicias a su diestra. Su presencia hay plenitud de alegría. Anima a tu hermano que tienes al lado y dile: alégrate. Ya esa cara de limón, ya quítala. Alégrate, porque en la presencia de Dios hay alegría, hijos. ¿Quedó clara la palabra? ¿Qué sendero vas a caminar? ¿El ancho o el angosto?
Gloria a Dios, Padre. Ya entendió tu pueblo. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies. Levantemos nuestras dos manos a Dios en señal de que nuestras manos son conectadas al servicio de su reino. Dígale al Señor: aquí están mis manos, Padre. Quiero servirte, quiero darte lo mejor. Quiero, Señor, adorarte. Padre bueno, aquí están tus hijos, aquí está tu pueblo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, amado Padre, porque tú siempre estás al pendiente de tus hijos para dar la instrucción, para darnos el consejo. Gracias. Gracias. Rogamos que tu Espíritu Santo nunca se aparte de nuestra vida, que tu presencia nunca se aparte de